Hola, bienvenidos. Vamos a reflexionar sobre el negacionismo. Un negacionista, según entiendo, es alguien que acomoda la realidad a lo que cree y no está dispuesto a adaptar sus principios, juicios y rutinas a los cambios que ocurren en el mundo. Es muy fácil que el negacionismo derive en un fundamentalismo de reacción que contempla las novedades cognitivas como ataques a su libertad y a sus gustos. Así, a la larga, el negacionismo puede asimilarse también al sectarismo. Algunos ejemplos de negacionismos históricos hoy pueden causar cierta risa, pero al mismo tiempo pena, pues constatamos que muchos de ellos están todavía vigentes. Así, por ejemplo, el caso de los neonazis. Cuando alguien les habla del Holocausto, ellos dicen que semejantes hechos nunca sucedieron o que si ocurrieron fueron diferentes o debidos a otros factores, algunos de los cuales estarían incluso justificados. Ante los hechos que no cuadran con su mente, los negacionistas cierran los ojos, niegan la realidad. Ante la contundencia de los hechos que niegan, los negacionistas han adoptado recientemente una nueva estrategia. Y esta consiste en imitar el escepticismo de ciertos liberales. Así, para impedir que las evidencias ante las que reaccionan se enseñen en las escuelas, se propaguen en los medios o se impongan en las relaciones sociales, con penas o sin ellas, invocan la libertad de expresión y el comportamiento alternativo, así como el pluralismo de creencias. De ello tenemos recientes ejemplos, como el causado por quienes tras el negacionismo de la epidemia del COVID se convierten en militantes antivacunas. Reducen las evidencias científicas a una opinión y la argumentación a una retórica de ocasión. El negacionista vive en un mundo intelectual al revés. Ante la duda razonable, se vuelve asertivo y dogmático, y ante las evidencias fácticas, en cambio, reivindica la vacilación. El negacionista trastoca las operaciones mentales de la duda y de la certeza. Eso se debe a que lo suyo no es la verdad, sino la adaptación del mundo a sus propias creencias. En definitiva, el negacionismo es un atajo que lleva a lo que llamo moldealismo. Primero se niega la realidad, para después moldear otra distinta y aspirar a que su modelo de conveniencia e imaginario sustituya al que comparten los demás mortales. Es una concreción de la peor de las confusiones, la confusión de los contrarios. Confundir lo bueno con lo malo, lo verdadero con lo falso, lo real con lo imaginable. El negacionismo juega mucho con la emoción. Para el negacionismo, la emoción pesa mucho más que la razón. La crítica que hace el negacionismo de las cosas que niega, se hace dentro de un tiempo y de una cultura, y por tanto están determinadas por la moda. Por la moda y también por la corrección política, como vemos hoy en día en el caso de la incultura de la cancelación.
en el trance de negar algo, el negacionismo articula, mueve las emociones de la aprobación o del rechazo, como algo visceral, puramente emotivo. Juega con las emociones del miedo, de la ira, del odio, y se escuda en la seguridad del grupo, una especie de inmunidad de rebaño intelectual. El negacionismo está condicionado muchas veces por la adicción y también por el estilo de vida y la deriva personal del negacionista. Si repasamos algunos de los hechos históricos que han concretado el negacionismo, debemos de traer a colación, pues fundamentalmente 3 de ellos. En primer lugar, el heliocentrismo. Y ahí pues debemos de contemplar las figuras de Copérnico, ese clérigo y sabio polaco que murió el año 1543, y más famoso que él, pero quizá menos importante desde el punto de vista del heliocentrismo, la de Galileo, que murió bastante más tarde, en 1642. A estos dos intelectuales cristianos, el mundo cultural de su tiempo se puso en contra. Negaron sus investigaciones, consideraron que el heliocentrismo no estaba fundamentado, ni en la realidad de la investigación científica, ni tampoco en la revelación. Un segundo momento en el que podemos concretar el auge del negacionismo lo tenemos concretado en la disputa del evolucionismo y en la figura de Darwin. Darwin muere en 1882. El negacionismo al evolucionismo se articula principalmente en países de raigambre protestante, donde Darwin fue etiquetado de hereje. Y en tercer lugar, y más importantemente, tenemos el caso de los genocidios. Todo genocidio nace de un negacionismo. Podemos nombrar, en primer lugar, el genocidio armenio del año 1915. En segundo lugar, el genocidio ucraniano, Holodomor, del año 1933. En tercer lugar, el genocidio judío, de los años 1940 a 1945. Y en cuarto lugar, el genocidio más importante, que llamo mega genocidio, que es el genocidio del abortismo. El abortismo es el negacionismo más execrable, porque desde que el aborto se hizo, entre comillas, legal en algunos países a mediados del siglo pasado, cada año aproximadamente 50 millones de seres humanos han muerto víctimas de este negacionismo, los que niegan que ahí hay vida. El negacionismo tiene una raigambre intelectual, pero a mi juicio, más importante que eso, tiene una raigambre que se fundamenta en los estilos de vida, que tienen mucho que ver con la cultura imperante en el momento y en el lugar en el que ocurren. Para entender el negacionismo hay que venir al tiempo de uno. Hay que mirar a nuestro alrededor y ver cómo se manifiesta en nuestras vidas y en las vidas de las personas con las que nos relacionamos.
Al efecto, yo les propongo que consideremos 3 negacionismos. Podríamos hablar de negacionismos blandos y de negacionismos duros, pero la fundación intelectual es más o menos idéntica. 3, digo, negacionismos de nuestro momento, del hoy y ahora. Y como hay que referirse a las propias experiencias, yo voy a referirme a las mías. Y voy a tratar de ilustrar 3 figuras, 3 tipos ideales del negacionismo que yo me he encontrado y que me encuentro habitualmente todos los días. En primer lugar, voy a referirme al tabaquismo. En segundo lugar, al ecologismo. Y en tercer lugar, a lo que llamo el pantallismo. Para referirme al tabaquismo, he diseñado el tipo ideal de un personaje que está fundamentado en la realidad y que conozco, pero que he exagerado un poquito para incluir en ese personaje también características y trazos de otros personajes negacionistas también respecto del tabaquismo con los que también me he relacionado. Y a ese tipo ideal, a ese personaje, pues he dado en llamarle Braulio. Braulio es un intelectual, casi colega, de más o menos 60 y algunos más años. Es médico, aunque no ejerce. Es adicto, naturalmente, es adicto al tabaco, a la droga del tabaco. Padece una tos crónica, se atraganta y a veces tiene dificultades para respirar por las noches. Fuma un paquete de tabaco diario, no en su casa, pero sí en su despacho, a veces a escondidas, cuando va por la calle y sobre todo cuando conduce. No está dispuesto a dejar el tabaco, no está dispuesto a cortar con la adicción. No quiere. Dice que fumando ejerce su libertad contra la dictadura de la ley antitabaco imperante en España, que le impide fumar en restaurantes y en el transporte colectivo. Braulio tiene un historial familiar en el que está presente el cáncer. De hecho, tanto su padre como su madre murieron a causa del cáncer. Cuando yo le he preguntado a Braulio cómo es que continúa y persevera en su adicción, a pesar del daño que podría hacer a su familia, privando a su mujer de un esposo y a sus hijos de un padre, me dice Braulio que él no podría vivir sin fumar. Es lo que contesta un adicto. Y a mí me cuesta mucho trabajo pensar que Braulio sea, como es y como parece, un intelectual. Es médico, recordemos. Sabe perfectamente que el tabaco es malo. Es malo para él, es malo para los demás, desde el punto de vista no solamente del contagio social, sino también desde el punto de vista del mal que el humo puede hacer a las personas que están presentes cuando él fuma. De todo ello es perfectamente consciente, lo sabe, pero a pesar de ello, a pesar de todo, persevera en su adicción. Se ha agarrado a esa excusa de que ejercita su libertad. Aquí podemos también etiquetar esta
adicción o esta justificación de la adicción como un modo de rebeldía contra el Estado. Sería también algo parecido a aquellas personas que se niegan a utilizar el cinturón de seguridad en el coche, argumentando que ellos serían la única víctima y que son los dueños absolutos de sus vidas. ¡Qué error! ¡Qué error gravísimo! ¡Qué incoherencia! Braulio, yo se lo he dicho así varias veces, es un incoherente. No tolero que Braulio fume en mi presencia. Y no soy intolerante. Respondo a su intolerancia. Éramos más amigos de lo que somos ahora meramente conocidos, por culpa del tabaco. Braulio es más amigo del tabaco que de sus amigos. Braulio es más amigo del tabaco que de su familia. Aquí tenemos un negacionismo muy presente en el mundo actual. El segundo ejemplo que vamos a considerar es el de Justina. Justina es una mujer de 40 años, aparenta 40 años, pero puede tener más, eso nunca se sabe. Es una persona que vota a partidos etiquetados como de derechas y conservadores. Es una persona que se autocalifica al mismo tiempo de progresista, en el sentido de que Justina es muy amiga de la tecnología. Ella considera que los ecologistas son antiprogresistas, que son enemigos de la tecnología. Justina, al mismo tiempo, es cristiana, una cristiana militante, de misa diaria, y ha leído la encíclica del Papa Francisco Laudato Si, sobre el respeto a la naturaleza. Aún así, Justina niega el cambio climático. Niega que estemos en una emergencia medioambiental. Se le hace muy difícil cumplir la legalidad vigente sobre la minimización de las basuras, sobre el etiquetado, sobre prescindir de los plásticos. Ama mucho el uso del transporte que quema combustibles fósiles. Cree que los medios que mucha gente pone a la energía nuclear son miedos infundados. Piensa que todos los problemas que causa su así entendido progreso tecnológico serán solucionados por el mismo progreso tecnológico. Cree que los ecologistas son sandías, rojos envueltos en verde. Y así Justina niega que exista una crisis medioambiental y se niega radicalmente a cambiar sus rutinas. He hablado de este tema con Justina muchas veces. Le he dicho que, modestamente hablando, soy experto en el tema. He enseñado sociología medioambiental durante bastantes años. He escrito libros al respecto, asistido a multitud de congresos. Sé de lo que hablo. Y le digo que sus miedos al cambio de rutinas están infundados, porque realmente existe el cambio climático y que el Papa Francisco tiene razón. Le pregunto, ¿cómo es que no sigues al Papa en este punto? Y me contesta, ¿no ha dicho el Santo Padre que los contenidos de la encíclica Laudato Si sean
pronunciamientos ex cátedra. Según mi conciencia, no debo seguirlos. ¿Qué opinión tendrían ustedes sobre Justina? ¿Creen que hace bien? ¿Creen que su comportamiento no debe de ser censurado? Yo he tratado de hacerlo varias veces, pero mis esfuerzos han resultado en vano. Justina es bastante radical en sus planteamientos contra el ecologismo, a quienes ve como aliados del comunismo. Aquí tenemos dibujado pues otro tipo ideal muy presente en nuestros días, desgraciadamente. Y vamos con el tercero. El tercero es el pantallismo, la adicción a las pantallas. Si Braulio era adicto al tabaco, Justina al uso de combustibles fósiles, pues Julián, que tiene más de 30 años, no podría vivir sin las pantallas. Julián pasa entre 3 y más horas al día frente a la pantalla de su móvil. Tiene el móvil siempre abierto. Hace multitarea continuamente. Es al mismo tiempo adicto al trabajo. Cree que el móvil, el celular, es malo para los niños, pero él se lo ha dado a los suyos. Incluso le he visto a veces ir en el patinete por la ciudad con una mano en el manillar y otra con el móvil en la oreja. No podría vivir sin él. A veces he hablado con Julián de este tema. Le he mostrado bibliografía sobre el síndrome que produce la adicción a las pantallas. Le he mostrado los efectos perversos que esa adicción causa en el desarrollo cognitivo de los niños e infantes y adolescentes. Le he mostrado también que dedicar tanto tiempo a las pantallas le acelerará el momento de la aparición de la demencia al final de su vida. Le he dicho que es muy peligroso y que incluso está prohibido manejar un vehículo hablando por el móvil al mismo tiempo. No me ha hecho caso. Rompimos nuestra amistad cuando en repetidas ocasiones comiendo juntos sacaba el móvil, lo encendía, lo ponía al lado del plato y cuando sonaba algún sonido de esos que manejan los celulares, acudía, dejando la conversación que teníamos iniciada, a contestar ese requerimiento. Braulio, Justina y Julián, 3 negacionistas contemporáneos de hoy en día. El negacionismo es incompatible, a mi juicio, con la honestidad intelectual. La honestidad intelectual implica la coherencia de vida y más aún la responsabilidad del buen ejemplo, la ejemplaridad. Pienso que los intelectuales debemos de ser, si cabe, más responsables que nadie. El compromiso académico y científico implica, es verdad, tener una apertura de miras, una disposición tolerante y liberal que apuesta por el diálogo y por el debate. Pero ¿qué pasa si después del diálogo, si después del debate, encontramos irracionalidad? Me dicen, donde no hay libertad para pecar, no hay virtud.
Dios, es verdad, nos permite rechazarle. Pero perseverar en el error, adoptar la postura de la confusión de los contrarios, no es que le impida a uno ser perdonado por Dios, es que le impide a uno militar en la academia. La justificación de la exclusión aquí no está en el negacionismo en sí. No se cancela al irracional. El irracional se cancela a sí mismo. No cancelamos, no rechazamos al negacionista. Rechazamos su negacionismo. Y si es posible, por razón de ejemplaridad, lo hacemos público, con nuestra postura. Un servidor no está de acuerdo con la censura, pero sí está de acuerdo con la pena. La censura, si acaso, debe de ser postfactual. En el confesionario, es verdad, se perdona al pecador. En la academia no se perdona al irracional. Muchas gracias.